El día de hoy leeremos el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Por favor, tomen sus Biblias para comenzar a leer. ¿Listos? Comenzamos. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos y por eso virtudes obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y quería matarle, mas temía al pueblo porque le tenían por profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, y prometió él con juramento darle todo lo que pidiese, y ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente en la mesa, mandó que se le diese, y ordenó degollar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado, y cuando la multitud lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo misericordia de ellos, y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y el tiempo es ya pasado. Despide la multitud para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Mas Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Tráedmelos acá. Y mandando a la multitud recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partiendo los panes los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en un barco e ir delante de él a otro lado del lago, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedía a la multitud, subió en el monte, apartado a orar. Y cuando llegó la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio del mar, atormentando en las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: Fantasma es, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo al viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Luego Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en el barco, el viento reposó. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Y llegando al otro lado, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los varones de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron fueron salvos. Y con esto terminamos el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Les invito a que continúen leyendo su Biblia, continúen llenándose de sabiduría, pidiéndole a Dios que los llene de su Espíritu Santo, para que pronto podamos llegar a la novia de Jesucristo. Que tengan un buen día, los amo. Hasta luego.